La historia que a continuación escucharás está basada en hechos ocurridos en el Estado de México. El charro negro se llevó a mi tío porque no cumplió la encomienda. Escrita por Alberto Atuc Yowali. Esta historia que quiero contarles hoy ocurrió hace como 40 años en el municipio de Ecatzingo, Estado de México, cuando yo apenas tenía unos 12 años de edad. Es una historia que ha costado bastante trabajo superar, pues me tocó verla y vivirla a una corta edad, y que hasta la fecha, a veces tengo pesadillas con esos recuerdos. Todo comenzó cuando éramos niños. Todos mis primos y tíos vivíamos en el mismo terreno de mis abuelos, donde nuestros padres construyeron su propia casa. Pero a final de cuentas todos vivíamos juntos. Prácticamente todos los días comíamos y convivíamos en familia. Por lo tanto, crecí con mis primos como si fueran mis hermanos. Durante nuestra infancia todo transcurrió bien sin mayor problema. Sin embargo, cierto día nos avisaron en el pueblo que el esposo de mi tía había fallecido en su trabajo. Él se dedicaba a cortar piedra de cantera, y por un descuido una piedra muy grande se cayó y se estrelló directamente contra él, causándole una muerte instantánea. Mis primos estaban muy tristes y mi tía también. Después del velorio fueron unos meses muy difíciles para nuestra familia. Sin embargo, con el apoyo de Dios pudimos salir adelante todos juntos. Mi tía se quedó sola, y a pesar de recibir el apoyo de toda la familia, tuvo que salir adelante sola y trabajar, para mantener a sus 3 hijos. Un par de años después, mi tía le comentó a mis abuelos que había conocido a una persona, con la que tenía una relación y querían formalizar ante la familia. Al principio la familia dio el grito en el cielo, pero al final, decidieron darle la oportunidad de conocer a este hombre de nombre Manuel, y apoyar a mi tía con su decisión. Pasaron varios años y finalmente, mi tía y ese señor decidieron casarse y formar su propia familia. Al principio el señor Manuel era bastante respetuoso. Le gustaba convivir con toda la familia, y lentamente se ganó el corazón de todos, incluidos los niños que ahí vivíamos. Nos llevaba juguetes, balones de fútbol, y varias veces nos organizamos para hacer campamentos, donde nos quedábamos a dormir en el terreno después de contar historias de terror y fogatas. En fin, era un excelente ser humano y todos lo apreciábamos mucho. Sin darnos cuenta pasaron varios años. Cierto día cuando mi tía y Manuel regresaban del trabajo, el camión en el que venían sufrió un accidente y se volcó en las peligrosas curvas de la carretera, causando un par de fallecimientos y muchos lesionados, entre ellos mis 2 tíos, que fueron trasladados de urgencia al hospital con lesiones graves, principalmente Manuel, quien tuvo fractura expuesta del brazo, el cual los médicos no pudieron rescatar y finalmente le fue retirado todo el brazo. A partir de ahí la vida de ambos cambió rotundamente. Mi tía tuvo lesiones fuertes pero al final sanó por completo, dejándole secuelas muy leves por lo que pudo seguir trabajando. Pero Manuel fue despedido de su empleo donde le dieron una cantidad de dinero bastante buena, pero que al final se acabó y ya no pudo conseguir empleo en otro lugar, por lo que comenzó a deprimirse muy fuerte. Al principio ayudaba en los quehaceres de la casa, y cuidaba a los animales que teníamos como caballos, borregos y cerdos. Pero finalmente un año después Manuel era otra persona, dejó de ser ese hombre paciente y amoroso con su familia. Se convirtió en un hombre depresivo, triste, alcohólico y golpeador. Varias veces lo vi tirado en la calle completamente bañado en sus desechos. Había días que no regresaba a la casa pues se quedaba como vagabundo fuera de cualquier cantina o tienda, donde le pudieran vender alcohol. Cierta noche estábamos cenando todos en familia, cuando de repente unos vecinos nos vinieron a avisar que mi tío Manuel estaba causando alborotos en una de las cantinas del pueblo, la cual visitaba continuamente. Como no era novedad, decidimos terminar de cenar y posteriormente ir por él, por lo que fuimos 2 tíos, mi primo y yo a buscarlo. Cuando llegamos a la cantina nos encontramos a una persona completamente diferente. Su rostro estaba pálido y con moretones. No se veía borracho, al contrario estaba ansioso, nervioso, y tenía una evidente crisis de pánico, la cual nunca antes habíamos visto. Cuando llegamos con él tratamos de controlarlo, pero estaba completamente en una crisis. Uno de los señores que estaba en el lugar nos dijo que él se encontraba tomando, pero de repente salió de la cantina
y lo vieron subirse en un caballo blanco con un hombre que nadie conocía. Aproximadamente media hora después, Manuel llegó corriendo completamente en crisis a la cantina, diciendo que un espíritu se lo había llevado al otro mundo. Posteriormente se quedó tirado gritando mil cosas. Después, con bastante esfuerzo, finalmente pudimos regresarlo a la casa. Durante todo el trayecto, Manuel no dejaba de decir cosas sin sentido. Pero ya estando en casa notamos que efectivamente Manuel no estaba ebrio. Realmente estaba consciente, pero seguía en una crisis de evidente pánico. Tratamos de calmarlo hasta que finalmente se quedó dormido por un par de minutos. En ese tiempo tratamos de recopilar la información que nos había dicho, pero ninguno de nosotros sabía a qué se refería. Una media hora después despertó bastante asustado, diciendo que el hombre de negro se había aparecido en su sueño, para confirmarle lo que tenía que hacer para alcanzar el perdón y no irse directo al infierno. Fue entonces cuando mi abuelo le dijo que nos contara a detalle qué le había pasado. Manuel se sentó en el sillón y comenzó con su relato. Todo comenzó cuando estaba en la cantina con mis amigos. Después de un rato me quedé completamente dormido recargado en mi silla. Sentí ganas de orinar, por lo que me paré al baño, y al ver que estaba ocupado decidí salir a la calle. Cuando iba saliendo, un hombre de ropa negra se acercó a mí para decirme que venía a buscarme, y quería que lo acompañara para mostrarme no sé qué cosa. Por un momento me puse nervioso, pues no sabía quién era, pero de pronto fui jalado hacia su caballo blanco por alguna especie de fuerza extraña. En ese momento el hombre subió a su caballo, y caminamos por un buen rato hasta el interior del monte, donde a la luz de la luna llena, el hombre se quitó el sombrero que llevaba puesto, para dejarme ver su rostro completamente intimidante. Su mirada parecía de otro mundo, pues sus ojos eran color rojos como el fuego. Su piel era oscura y dura como cáscara de nuez, y ya estando frente a él, su altura no era la de un hombre común, pues era muy alto y corpulento. Su caballo era blanco como la nieve, pero tenía los ojos rojos como ese hombre, y ambos tenían un olor como a ceniza quemada. Le pregunté quién era él y por qué me estaba buscando, y me dijo que él era enviado del infierno, y había venido a buscarme por ser un mal hombre con mi familia. Y en mi vida pasada, me dijo que yo estaba condenado a arder en el infierno por todas mis acciones, y que ya no tenía salvación para mí en el otro mundo. Me dijo que mi día final estaba cada vez más cerca, y que pronto estaría ardiendo en el infierno con él, y con otros cientos de personas que hacen el mal. Yo no podía creer lo que me decía, pero su aspecto y la forma en que hablaban me dejaban en claro que ese hombre y el caballo no provienen de este mundo. Finalmente le dije que yo no me quería morir aún, pues quería seguir viviendo con mi familia y mis hijos. Pero el hombre comenzó a reír. Me dijo que esta familia ya no me quería cerca, y que mis hijos preferían tenerme lejos porque me tenían miedo, pues con mis acciones solo me había ganado el desprecio de mi familia y de toda la gente que me rodeaba. Por ello me había ganado el pase directo al infierno, y que mi último día con vida sería en 10 días, y que la única forma de prolongar el día de mi muerte era entregar la vida de un ser humano que tuviera las mismas malas acciones que yo, y que por cada hombre al que le quitara la vida, ganaría un mes de vida más. Todos escuchábamos el relato de mi tío mientras nos veíamos disimulando una risa burlona, pues nadie pensó que fuera real lo que nos estaba diciendo. Esa tarde, a diferencia de los demás días, mi tío Manuel se quedó en la casa ayudando a los quehaceres, y no se fue a las cantinas como siempre a tomar. Así lo hizo por varios días hasta que finalmente comenzó a beber nuevamente, diciendo que esta vez tenía miedo de morir, pues el tiempo que le dio ese hombre se estaba agotando. Según él, le quedaban 3 días para cumplir su primer encargo, o de lo contrario moriría. Justamente después de 2 días, mi tío llegó corriendo a la casa completamente asustado. En sus manos ocultaba algo que no nos quiso mostrar. Todos estábamos muy preocupados por él, pues estaba llorando y desesperado. Cuando se tranquilizó un poco más, le pedimos que nos dijera qué estaba pasando, y su relato nos dejó bastante preocupados. No me quería arriesgar a perder la vida mañana, por lo que fui a la cantina y después de beber un par de copas, vi a don Simón, el viejo que tiene más de 5 hijos regados en todo el pueblo, y que no atiende a ninguno, un hombre golpeador y bebedor, que humilla y maltrata a quien se le pone enfrente. Lo vi ahí tomando, riéndose como siempre sin ninguna preocupación.
De pronto aquel hombre salió a la calle a hacer sus necesidades. Aproveché la oscuridad para ir detrás de él, y cuando lo vi distraído le hundí esta punta en el cuello, hasta verlo quedar tendido e inerte. Mientras escuchábamos su relato nos quedamos muy sorprendidos de su confesión. Rápidamente uno de mis tíos salió de la casa para verificar si eso era cierto, mientras los demás tratábamos de protegerlo. Su esposa lo metió a bañar para lavarle las manos, mientras mi abuelo tomó toda su ropa y la arrojó al fogón de leña para quemar toda la evidencia. En ese momento llegó mi otro tío, quien fue a verificar lo sucedido, y efectivamente nos dijo que cuando llegó a la cantina, vio mucho movimiento de policías y gente alrededor, pues alguien había desvivido a don Simón. Afortunadamente nadie vio nada extraño, y mi tío nunca fue sospechoso de lo ocurrido. Aproximadamente 30 días después la situación se repitió. Mi tío dijo que no quería arriesgarse a que lo que vivió ese día se cumpliera, por lo que esta vez buscó a quien fuera peor persona y encontró a don Evaristo, quien era un hombre igual de agresivo y mala persona que don Simón. El modo en que falleció fue el mismo que el anterior, por lo que comenzó a llamar la atención de las autoridades. Sin embargo, nuevamente mi tío salió librado de la situación. Durante este tiempo mis abuelos hablaron con mi tía, la esposa de Manuel, y les recomendaron salir del pueblo, para que nadie los fuera a buscar en un futuro por lo que había hecho Manuel, por lo que comenzaron a buscar en Cuautla, Morelos, una casa para vivir. Sin embargo, por motivos que no recuerdo, al final ya no fue posible cerrar el trato de la casa, por lo que tuvieron que quedarse más tiempo en el pueblo, y sin darnos cuenta llegó la semana final, en la que Manuel tenía que volver a cumplir con su trato. Nuevamente su desesperación se hizo presente, y comenzó a tomar sin medida y a salir a las cantinas del pueblo, a buscar a su próxima víctima, hasta que cierto día, llegó a la casa una patrulla del pueblo solicitando la presencia de Manuel, pues al parecer del segundo crimen sí hubo un testigo que vio a Manuel cometer su delito, por lo que la policía fue a arrestarlo para tomarle su declaración. Lamentablemente no pudimos encubrirlo más tiempo, y a pesar de que Manuel se resistió lo más que pudo, los oficiales se lo llevaron y terminó aceptando lo que hizo. Afortunadamente dijo que nadie más de la familia lo sabía, por lo que a nosotros no nos molestaron sobre ese tema. Como era de esperarse, lo que él contó a los oficiales no fue tomado en serio. Nadie le creyó lo que había dicho, y sin embargo Manuel estaba desesperado, pues según él faltaban 2 días para que se cumpliera su día final, si no le entregaba la vida de alguien más a ese extraño hombre, que hasta el momento no sabíamos quién era. Esa noche Manuel la pasó en los separos, en lo que era trasladado a la cárcel del estado. Al día siguiente que lo agarraron, mi tía lo vio en la comisaría, y dijo que lo vio muy triste y desesperado, pues según él, el extraño hombre se hizo presente en la celda donde estaba encerrado, y le dijo que si no le entregaba la vida de un hombre más, él mismo iría a buscarlo para llevárselo al infierno, por lo que estaba completamente desesperado e incontrolable. Evidentemente la familia no pensábamos que algo malo le fuera a pasar, estando dentro de los separos. Como pudimos buscamos a un abogado que pudiera ayudar a Manuel, antes de que pudiera ser trasladado al penal del estado, por lo que ese día toda la familia estaba vuelta loca en trámites de un lado a otro con ese señor abogado, hasta que la noche cayó, y los trámites se pospusieron para el día siguiente. Esa noche estábamos todos cenando en familia, pensando en los gastos que implicaba sacar libre a Manuel. Mi abuelo dijo que podría vender un terreno que tenía en el monte, el cual no valía mucho, pero podría ayudar a mi tía para pagar los gastos. Otro de mis tíos dijo que vendería su camioneta para recuperar un poco de dinero. Y así todos empezaron a mencionar cómo podrían ayudar a mi tío. Cuando se hizo más noche todos nos fuimos a dormir, esperando que al día siguiente las cosas estuvieran más tranquilas. Sin embargo, el ruido de una patrulla afuera de la casa nos despertó a casi toda la familia. Rápidamente salimos a ver qué ocurría. Mi abuelo abrió la puerta para que entraran 2 oficiales de la policía, para informarnos que Manuel acababa de fallecer dentro de su celda por una razón completamente desconocida. Mi tía y mi abuelo se subieron a la patrulla y fueron a la comisaría. Al llegar a su celda vieron el cuerpo de Manuel tirado en el piso. En su rostro podía verse el terror que tuvo al momento de expirar. Sus brazos tenían marcas de rasguños provocados por él mismo,
y en sus puños tenía cabellos de su cabeza los cuales arrancó con sus propias manos. El policía que estaba en ese momento dijo que Manuel estuvo muy ansioso toda la tarde suplicando que lo dejaran salir, porque tenía que cumplir con un encargo que le había pedido alguien del infierno. Minutos antes de morir escuchó gritos de terror en la celda, pidiendo perdón por no haber podido cumplir lo que tenía que hacer para seguir vivo, por lo que se apresuró a ir a ver qué sucedía, y al llegar solamente vio a Manuel gritando desesperado pidiendo perdón a la vida por sus actos. De pronto se tiró al piso y comenzó a patalear más fuerte, hasta que finalmente murió de desesperación, completamente solo en su celda. Cuando abrió la reja para sentir el pulso en el cuello de Manuel, escuchó afuera de la comisaría el ruido de un caballo que parecía alejarse del lugar. De inmediato salió del lugar, y solamente vio de lejos un caballo blanco que corría a gran velocidad. De inmediato avisó a sus oficiales superiores, quienes no tuvieron más opción que informar a los familiares lo que había ocurrido. A partir de ese día en el pueblo se esparció el rumor de que alguien había venido del infierno para perseguir a los hombres que son malas personas. El policía que presenció todo dijo que lo único que vio fue el caballo blanco que mi tío Manuel mencionó en su relato, donde venía montado un hombre con apariencia extraña. Los primeros meses fuimos observados por todo el pueblo, y cada vez que podían nos preguntaban qué había sucedido con Manuel. La única respuesta que les dimos fue que se había vuelto loco por tanto alcohol que había consumido. Cuando pasaron varios meses nos enteramos por rumores del pueblo que la persona que se le apareció a mi tío era nada más y nada menos que el Charro Negro, quien es enviado del diablo a buscar a personas que han obrado mal en su vida, para entregar el alma a cambio y así limpiar sus penas. Desde entonces han pasado más de 40 años desde aquel suceso que cambió nuestras vidas por siempre, pues después de lo que sucedió tuvimos que mudarnos hacia Morelos, porque siempre fuimos señalados por todo el pueblo, además de que las familias de las personas que fallecieron querían buscar venganza con nuestra familia, por lo que mi abuelo tomó la decisión de vender el terreno y mudarnos hacia otro lado. Actualmente solo vivimos mis primos y yo, y nunca más volvimos a tocar ese tema, hasta el día de hoy que me convencieron de contar esta historia.